autónoma, ay, no me entiendo la letra, perdón, y trastornos de la imagen corporal. Alan, bienvenido a este espacio, el encuentro es tuyo. Muy bien. Me guían un poquito. Tengo aquí la presentación descargada. Sería poner compartir pantalla. ¿Sí? Si estás desde una compu, te sale compartir Sí. pantalla al lado de la carita feliz. A ver. Ahí está. Ok, un momentito. Eso. A ver. Aquí está. Ay, ok. Ya le agarré el hilo. Un minutito más. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha y se ve muy bien. Muy bien, ya estamos listos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Aymalán Sepúlveda Tamés. Yo me encuentro en Monterrey, Nuevo León, México. Soy psicólogo y humanista. Mi enfoque principalmente es fenomenológico, corporal. Más que entender la ciencia, la realidad, que es verdad, es cómo lo vive la persona desde donde lo observa, desde donde lo experimenta. Entonces, mucho de lo que vamos a platicar es cómo la experiencia vivida, el cuerpo como territorio de sentido y la narrativa que se encarna desde él y en él se va manejando, ¿no? En este caso, tomo lo que es el mito de Narciso, de Eco y Narciso, y hacemos un análisis multidisciplinario para lo que es la dependencia identitaria, la regulación autonómica y el trastorno de imagen corporal. Muy bien. Aquí los que me acompañan son los mismos que venimos con Diego, ¿no? Tenemos de México, tenemos de Argentina. No sé si alguien se acaba de conectar. Me pueden poner en el chat. Muy bien. Si gusten, podemos iniciar. Adelante. Empezamos. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado hablar de Narciso? En redes sociales, en libros de autoayuda, en consulta, en conversaciones entre amigos. Narciso está en todas partes. El narcisista, el que no puede amar, el que solo se mira a sí mismo. Hay cuentas enteras dedicadas a diagnosticar narcisistas. Hay coaches especializados. Hay términos como love bombing, gaslighting, triangulación, que antes vivían solamente en manuales clínicos y hoy circulan en TikTok como vocabulario cotidiano. Pero nadie habla de ECO. Y eso me parece el error más costoso en relato. Porque si solamente nombramos a narcisos, seguimos poniendo el peso del problema en el otro. Seguimos construyendo una narrativa de víctima imponente frente a un depredador inevitable. Y esa narrativa, aunque se sienta justa, no mueve nada. Solo consuela, y consolar no es lo mismo que sanar. Así que hoy quiero hablar de ECO, la que nadie observa, la que paradójicamente da más de qué hablar, y aunque sus palabras nunca sean propias. Este es el cuadro del pintor en óleo, y no sé si han visto estas imágenes, ¿no? La chica, la ninfa, del bosque narciso que se envía en el reflejo.
¿Sí? En el libro 3 de la Metamorfosis, el poeta romano Ovidio cuenta la historia de Eco. Eco es una ninfa castigada por Juno, conocida también como Hera. El castigo es específico. Pierde la capacidad de iniciar el habla, solamente puede repetir lo último que oye. No puede decir lo primero, solamente devolver lo que ya fue dicho. En el relato, Ovidio describe un proceso de deterioro psicosomático y de dismorfia corporal con un detalle que bien podría figurar en un manual clínico. Vamos a leer. Pero aún así prendido, tiene el amor y crece por el dolor del rechazo, y atenúan vigilantes su cuerpo desgraciado las ansias, y contrae su piel la delgadez, y al aire el jugo todo de su cuerpo se marcha. Voz tan solo y huesos restan, la voz queda, los huesos cuentan que de la piedra cogieron la figura. Desde entonces se esconde en las espesuras, y porque nadie en el monte es vista, por todos oída es, el sonido es el que vive en ella. Piensa en un momento. No pierde la voz, pierde la iniciativa de la voz. Es lo que Ovidio estaba describiendo, una narrativa amputada, una presencia que solamente puede existir en relación, en respuesta, en eco de algo externo, nunca desde adentro, siempre desde el reflejo. Cuando Eco ve a Narciso y se enamora, no puede llamarlo, solamente puede esperar que él hable primero. Cuando él habla, hay alguien aquí, ella responde con sus propias palabras, aquí. Porque eso es lo único que puede hacer con él. Narciso la rechaza y entonces sucede lo que más me interesa clínicamente. El dolor no se nombra, el dolor se asienta en el cuerpo y aquí es como se va manifestando. Ovidio describe cómo Eco se consume, su cuerpo se adelgaza, su piel se seca, sus huesos se vuelven piedra. Al final solo queda su voz, un cuerpo que desapareció porque no pudo contener lo que no podía expresar. Eso es somatización descrita en el siglo I después de Cristo. Regreso un poquito. Las palabras en rojo, prendido en amor, dolor de rechazo, tenuan vigilantes, las ansias, esconde la espesura, pueden ser síntomas psicoemocionales. Y el cuerpo desgraciado, la delgadez, el aire que trae de su jugo, la voz y huesos restantes son los síntomas corporales. Entonces en la tabla se puede ver con mayor claridad. El tema, cómo la codependencia y la búsqueda del amor prendido que crece en rechazo y las ansias consumen energía vital. Como la pérdida del apetito se puede ver en la delgadez progresiva, la pérdida del sueño, como los síntomas de abandono, pérdida de jugo del cuerpo, desgaste físico, pueden parecerse a la fatiga crónica, a la depresión clínica, como la identidad borrada y reducida a voz se vuelve como una figura petrificada, es decir, en la narrativa solamente habla del evento doloroso y lo vamos a ver más adelante. El aislamiento de la espesura, nuevamente se repite el evento, toda la misma identidad, lo que ocurrió en la narrativa de víctima. Ya se habla de qué es lo que el cuerpo vivió en el pasado y no lo que está viviendo actualmente. Esto lo puedo ejemplificar con lo siguiente. Frases que mis consultantes han utilizado sobre el otro. Me hizo pasar, me humilló cuando, leí todo para cambiar y no cambió. Mi amor no le fue importante, lo despreció. De repente me borró como si nunca hubiera existido. Me dejó hablando sola diciendo que siempre hablo de lo mío. Me convenció de que el problema era yo, me usó como escenario, nunca como persona. No sé si les parezca familiar. En psicoterapia, de mi perspectiva personal, quienes llegan a superar o a sanar una herida de apego que se reactiva en la pareja, en narciso, sin importar el diagnóstico que el constante haya recibido, suelen utilizar ese tipo de vocabulario. Lo paradójico es que si pudiéramos medir porcentaje de tiempo en sesión dedicado a hablar del otro, alcanzaría fácilmente un 70 o un 80%. Se habla más de quien no está presente, de que la persona misma en cuerpo físico vivió y está viviendo en el momento. No sé si les parezca familiar a cómo un eco se siente presencia que desaparece y solamente puede vociferar lo que una persona hizo que no está.
desde el sentimiento de no ser visto o vista. Todas estas frases se tratan de menciones y relatos sobre alguien que no está, como si la voz del presente consultante se convirtiera en el eco del ausente, un reflejo vivo que ocupa el espacio de la sesión y revela la intensidad de la herida. Y es un poco curioso porque las facciones faciales, la voz, el tono cambia. Cuando lo empiezan a imitar, cuando empiezan a hacer los gestos, cuando empiezan a hacer los ademanes, se transforman en un momento en la persona que están describiendo. ¿Por qué sucede? Pues por mera corregulación. La exposición continua a una persona, el cuerpo empieza a imitar. Y ya cuando reviven las escenas, empiezan a actuar como el agresor. A menor o mayor medida, ¿no? Tú en el tono, la grosería, las frases, las matices, lo viven a la vez que lo experimentan. Muy bien. Aquí viene otro punto interesante que quiero defender el día de hoy. Algo casi nadie dice del discurso popular sobre las relaciones narcisistas. Eco no fue engañada, Eco ayudó a construir la dupla. No lo digo para culparla, lo digo porque es la única manera de que la intervención sea real. Si Eco llegó a Narciso por accidente, lo que queda es esperar que no se encuentre con otro Narciso, rezar por una mejor suerte. Sin embargo, la atención hacia la figura narcisista resulta casi absoluta. Surgen preguntas y obsesiones que circulan en el imaginario colectivo y en las redes sociales, como la siguiente, ¿no? ¿Cómo identificar a un narcisista? ¿Qué es lo que más le duele a un narcisista? Las 3 mejores formas de burlar o engañar a un narcisista. ¿Cómo vengarse o hacer justicia frente a un narcisista? Así como lo escuchan, son títulos que puedes encontrar en videos en YouTube, de TikTok, y lo que suele vociferarse en las redes sociales. A pesar que estos discursos son repetidos y abundantes en plataformas digitales, configuran un repertorio de frases y consejos que alimentan solamente la fijación y la obsesión por mí. Esto no es agencia, es superstición con vocabulario clínico. Como mencioné anteriormente, consuela, pero no es sanar. Muy bien. Pero si Eco llegó a Narciso porque algo en ella resonó con exactamente lo que él ofrecía y algo en él resonó con exactamente lo que ella necesitaba ofrecer, entonces hay un sistema y los sistemas pueden comprenderse y lo que se comprende se puede interrumpir. ¿Qué necesita Narciso? Reflejo. Necesita que alguien le devuelva su propia imagen amplificada, validada, sostenida. Necesita existir en los ojos del otro porque no puede existir desde adentro. ¿Qué necesita Eco? Ser mirada, necesita que alguien la vea y encuentra en el que más necesita ser visto a alguien que, al menos inicialmente, le dirige toda su atención, porque ella promete ser el espejo perfecto. Se necesitan, no se buscan, se reconocen. Y esto es crucial. Puedo atreverme a decir que hay significativamente más secos que narcisos en el mundo. Sostengo lo dicho. Como mencioné, su presencia está en redes sociales, en libros de autoayuda, en consultas, en conversaciones entre amigos. Narciso está y sigue estando en todas partes. Pero aquí hay algo más allá de los amigos, de los grupos, de la familia, en los medios de comunicación, ¿no? Eco está presente sin ser vista en aquellas personas de quien aprendió a no tener voz para ser amado, quien entendió que existir significa ser útil al otro, quien descubrió muy temprano que su presencia valía solo en función de lo que puede ofrecer. Esto no es un diagnóstico, es un patrón y todos los patrones se aprenden. Y lo que se aprendió se puede reaprender y reestructurar. La narrativa prestada. Cuando alguien dice caí con un narcisista, lo primero que hay que escuchar no es el autodiagnóstico del otro, del consultante presente. Lo primero que hay que escuchar es qué voz estaba repitiendo cuando lo encontró. Porque no llegaste, fuiste. Y encontraste lo que encontraste porque repites un patrón que precede a esa relación específica. Y con respecto a la voz, es la voz que aprendiste que define tu valor.
la que dice que eres suficiente si produces, si cuidas, si resuelves, la que dice que el amor se gana, la que dice si das suficiente, eventualmente será visto. ¿Sí? Esa voz no es de Narciso, es la voz que es más vieja que él. Narciso solamente la amplificó, le dio forma, le dio cuerpo, le dio un nombre. Alguien a quien podemos referir y apuntar. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Es una... Vamos a ir platicando, vamos tomando pausa, vamos a sacar el paso para las preguntas al final, ¿ok? Y es entonces cuando sucede lo que en psicología se llama costo irrecuperable y que, y en consulta suena así. Pero es que llevo tantos años, pero es que ya invertí tanto, pero es que si me voy ahora, ¿para qué fue todo esto? Y es algo muy importante a tomar en cuenta cuando se habla de este tema, porque no se quedan por el amor, eso ya terminó hace mucho tiempo, sino es quién existo o quién soy o quién creí que era dentro de la relación. Se quedan por la identidad construida alrededor de esta relación misma, por la persona que son cuando están en esa relación, por la narrativa de quiénes son, se repiten o se dicen. Y esta es la pregunta que más duele. Si me voy, ¿quién soy? Y es aterradora, como también implica asumir algo de lo cual no están del todo listos. ¿Listos? Piénselo un momento. En cierto punto, las voces que eco repiten ya no son las de Narciso. La identidad se ve afectada por el entorno y la expectativa social, donde la voz colectiva eclipsa la individual. En propias palabras, lo entiendo así. El efecto de Narciso consiste en buscar ser el reflejo del otro, para para acabar transformándose en el reflejo de quien soy ante todos. Esto moldea la autopercepción, la aprobación ajena define la identidad y el valor personal. Estas son las voces del foro social. ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué van a creer de mí si me voy ahora? Van a decir que fui indeciso, irresponsable, inestable. El coro social hereda la función de Narciso. Le dice a Eco cómo debe verse, qué debe sostener, qué imagen debe proyectar, y Eco la repite, porque no aprendió a no repetir. Y esto es lo que más me parece más urgente nombrar en contexto de la imagen corporal y la dismorfia. La dismorfia no es solamente una distorsión como uno ve su cuerpo, es la narrativa de identidad que vive un mañana que nunca llega y en un ayer que sigue pagando, mientras que el cuerpo que solo vive en el presente acumula lo que ninguna de las dos temporalidades puede procesar. Los insultos, los agravios, el estrés crónico, todo lo que el maestro Diego nos comentó anteriormente, sus traumas agudos, traumas complejos, traumas crónicos, la percepción de amenaza, no baja y no baja y no baja. Pero decimos, mañana va a entender, mañana va a cambiar, ayer sentí bonito, hoy ves, mañana sentiré mejor. Se ignora el cuerpo en el momento presente. Vamos para allá. Ignoramos lo que sentimos actualmente para no sentir lo que imaginamos que sentiremos mañana. Nuevamente, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Y si fui? ¿Si hice? ¿Si me faltó? Tomamos en cuenta lo que sentimos bien ayer para no sentir malestar que está ocurriendo ahora. La fantasía, la exageración, es enfocarnos solamente en momentos felices y minimizar los momentos desagradables con la pareja con, o con la relación, ¿no? Con la familiar, el amigo, el hermano, el colega, pareja, ¿no? ¿Por qué? La grave acaba de ocurrir, la incomodidad que está presente, la señal corporal que ya se activó, todo eso se fue aplazando. Y eso es dado a la narrativa, porque siempre que sucede algo,
Hay una respuesta inmediata y una respuesta automática que contesta lo sucedido. Y esta situación que se ve presente, que se vive en el cuerpo, este aplazamiento sistémico, el cuerpo no lo olvida, no lo perdona, no lo racionaliza, solamente acumula. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Este es para practicar cómo el cuerpo manda una señal, la narrativa la intercepta y en lugar de sentir, se piensa, en lugar de responder, se justifica. En lugar de moverse, se explica. Esto puede darse bajo las exigencias, expectativa del coro, presiones externas, presiones internas, cosas que al cuerpo incomoda, pero como no cabe en la narrativa, lo vamos postergando y empezamos a pensar cómo debemos de sentirnos en base a lo que sentimos en el pasado y lo que esperamos sentirnos en el futuro. Vamos hacia allá. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces te quedaste cuando querías irte? ¿Qué te detuvo? Piénselo un momento. Las consecuencias imaginadas, las voces del coro, la narrativa del coste invertido. Muy bien. Ahora siéntelo. ¿Qué parte o qué aparece en el cuerpo y en dónde? Volvamos a leer las preguntas. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces te quedaste cuando querías irte? ¿Qué te detuvo? Ahora les pregunto. ¿En qué parte de tu cuerpo sentiste la respuesta? ¿En el pecho? ¿Se tensó o se relajó? ¿En el latido del corazón? ¿Se aceleró o se desaceleró? ¿En el estómago o vientre? ¿Algo que se retuerce, algo que se tensa? ¿Qué tal tus manos o tus pies? ¿Se movieron o se inquietaron? Cualquier otra sensación, sea de temperatura, textura o cosquilleo, ya es una respuesta, ya es tacto. Tomen un momento, respiren profundo, exhalen y hagan notar qué es lo que se mueve, qué es lo que aparece. Quien te frena no es tu cuerpo ya sabía. Cuando le pedí que sintieran, la mayoría quizás volvió a pensar, quizás empezó a dialogar a qué se refiere, a qué va, a qué situación. La parte cognitiva trató de sobreponer a lo que era una dirección sencilla, qué sientes y en dónde. No es falla, simplemente es regresar a la conciencia imaginada, al coro, al costo invertido. La narrativa tomó nuevamente el espacio antes de que el cuerpo pudiera responder, antes de que el cuerpo pudiera sentir. No fallaron el ejercicio, demostraron el mecanismo. El cuerpo mandó una señal. La narrativa la intercepta y en lugar de sentir, se piensa, en lugar de responder, se justifica, en lugar de moverse, se explica. Hay un momento que reconozco en la consulta y que este congreso necesita nombrar con más precisión. No es el colapso, no es el momento anterior al colapso. Es cuando el malestar ya no puede explicarse, ya no puede ignorarse. Cuando la persona llega y dice, no sé qué me pasa, estoy mal y ya no sé qué hacer. No puedo decir por qué, solo sé que ya no puedo. Ese no puedo no es debilidad. Es el cuerpo que llegó al límite de lo que puede sostener sin la colaboración de la narrativa. Ovidio lo describe así. Eco se consume, no en un momento, progresivamente. Primero el peso, luego la piel, luego los huesos y al final solo queda la voz. Porque la voz nunca fue propia, era todo lo que le quedaba al otro. Clínicamente desaparecen síntomas psicosomáticos sin explicación médica, fatiga crónica, dolores migratorios, insomnio. El cuerpo toma partido antes de que la mente pueda justificar. Tu cuerpo ya sabía. Entonces la persona actúa de formas que ya no puede explicar, reacciona de maneras que ya no reconoce, porque no hay manera de que la narrativa justifique lo que el cuerpo está viviendo.
En un estado de supervivencia, en un estado de estímulo y de peligro constante, empezamos a tener respuestas defensivas. Ya no es al coro social, quién van a ver, si van a pensar, si van a estar de acuerdo, y si digo que sí, si digo que no, se va a molestar. El cuerpo empieza a tomar partido, primero con el síntoma del malestar y luego con las respuestas conductuales. Y es ahí donde la persona dice, ¿qué hice? No hiciste. A falta de poner un límite, a falta de decidir, tu cuerpo decide por ti. Prioriza la parte de la supervivencia sobre dar la cara social. Al cuerpo no le interesa. Solamente sabe el momento presente, solamente sabe el contexto que siento, si esto me duele, me aparto, me quito. Seguimos. Es preferible vociferar afuera que seguir desapareciendo en silencio dentro. Ese es el umbral, no la crisis. Lo que viene justo antes, y es justo antes donde todavía hay movimiento terapéutico posible. Y es cuando el cuerpo ya no puede esperar, mañana será mejor, sino decir, ahorita no puedo explicarlo y el malestar me supera, que las personas toman maletas, se salen de la casa, ya no piden permiso con los pocos ahorros que tienen, con todas las explicaciones que necesitan para postergar la decisión. No hay manera de negarlo, no hay manera de marchar atrás. Muy bien, vamos a terminar. Aquí la idea no es para entregar un protocolo, sino proponer que un poeta romano del siglo I nos pudo enseñar algo que los manuales diagnósticos aún no han capturado con la misma precisión, no por falta de rigor, sino porque el sufrimiento que atraviesa vínculos y tramos de apego no siempre cabe en la tabla de criterios. Desde el siglo I venimos hablando de temas de afecto, de amor, de vínculo, de trauma, de rechazo, de apego. Así que la imagen corporal distorsionada no siempre es una distorsión perceptual del espejo. A veces es la imagen de una persona que aprendió a verse a través de los ojos de alguien que necesitaba un espejo, no una persona. Desde mi punto de vista, la intervención no puede empezar por cambiar cómo ve su cuerpo. Tiene que empezar por devolver la iniciativa de la voz. No desde la imagen de cómo debería, sino desde encarnar las sensaciones. ¿Qué es lo que siente? Y a esto se refiere sin pensar en lugar de sentir, sin justificar en lugar de responder, sin explicar en el lugar de moverse. No hay porqués, no hay cómo, no hay cuándo. Se siente, mi cuerpo expresa. ¿Qué quiere que haga con eso? ¿Pongo límite o me retiro? Si mis pies tiemblan, que activa la parte de la lucha y huida, ya tengo la respuesta. Mi cuerpo dice, mueve las manos, sal de aquí. Mis pies tiemblan, sal de aquí. Mi voz empieza a apagar, mi cuerpo se empieza a hablar hacia el frente, empezamos a caer en el estado dortal que dice el maestro Diego. Mi cuerpo tomó postura. Sumisión, rendición, porque negamos el escape. Nos decidimos quedar cuando pedimos salir. Esta postura corporal no es falla, no es carácter, no es falta de voluntad. Es respuesta fisiológica que ya sabe por todo lo vivido, con todo lo que cruza tu sistema nervioso, con todos tus recuerdos sintetizados, de que eres capaz antes de que tú lo pienses. Si tú ignoras eso, simplemente estás tomando en cuenta eh, la voz y el eco de alguien más sobre la información que ya te valida. Me siento bien, me acerco. Me siento mal, me alejo. Muy bien. Esto es muy importante actuar y hablar, no desde el deber ser o la parte de la imagen, la idea, del constructo, sino de lo que el cuerpo siente. Y es así que el primer sonido que aparezca sea propio y no un eco de nadie. Gracias. ¿Ahí me escuchan? No sé si está Sí, Mara. yo tengo preguntas nomás, no sé si mm, Mara, ¿podemos preguntar? Sí, 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 ya puede iniciar, tenemos tiempo. Ok. Claramente. Muy bien. Yo tengo 3 puntos. Uno es cuando estaba viendo la historia, Mm. me acordé de las personas que en general son víctimas de violencia, o sea, le llamamos narciso, pero sí es cierto, o sea, hay muchos narcisos, ¿no? Y hay muchas ecos. O sea, y el narciso puede ser tal cual un narcisista
o pues una persona normal violenta. Entonces eso se me hizo muy interesante. Em, Dos, toca, ¿qué pasa? Dice usted, es que uno tiene que reconocer el cuerpo, em, ¿Mm? pero a través de los pensamientos se genera es que, ¿cómo le explico? O sea, por ejemplo, la persona tuvo una vivencia de quedarse, ¿mande? Adelante, suéltalo, suéltalo. La persona tuvo una vivencia de maltrato y siempre se quedaba sentada. Entonces, porque le pedían que se quedara sentada. Voy a poner este ejemplo. Entonces la Ok. persona crece y entonces se queda sentada como método de contención. Entonces, ahí, ¿qué tendría yo que hacer? Hacer que la persona empiece a moverse y reconocer su cuerpo en movimiento. ¿Mm? Ok. Ahí va. Y, Es- El cuerpo, sistema nervioso, no, ya estaba ahí. Le platicábamos que era bueno, que malo, papá y mamá, y la estructura, y le haces caso, y te sientes, y así lo empezamos a condicionar, cuando sí, cuando no. El cuerpo sabe, a ver, si algo viene y me pega, ok, duele. Si algo toco y está caliente, duele. O sea, hay un dolor tangible de estímulo-respuesta. Pero la parte conductual, la que establece el sentido del yo, las relaciones, las conductas sociales, son arbitrarias en todas las culturas y inclusive dentro de la misma familia. A veces yo llegara a quedarte sentado, a veces me dan permiso o a veces esperaban que yo tomara la decisión. Entonces son tres posturas donde el joven no sabe qué está pasando. El cuerpo, por inmovilización, ya activa la respuesta pelea-huida. Cuando se siente amedrentado, arrinconado, cuando se le da una orden y de la forma coercitiva, hay una reacción. Aquí la cuestión es, decide quedarse cuando su cuerpo pide irse. Y es cuando empieza a desarrollar los síntomas psicosomáticos, porque ese estrés se empieza a acumular y no logra encontrar una salida. Y es como decimos, ¿no? Cuando el ratón está acorralado, se va contra el gato como último mecanismo de defensa. O sea, ya mi vida, mi bienestar está en juego, pues ataco contra algo más grande, ¿no? ¿Qué pasa mucho con los animalitos? Si te acorralas, se ponen súper violentos. La primera película en temas de violencia y coercitivos. Aquí la dinámica se da como una forma ambivalente. A veces uno tiene el peso, pero uno tiene otro peso. Hay cierta simetría que se va jugando, se va estableciendo. Uno busca y el otro corre y la otra busca. Entonces, hay unas formas que se van oscilando de un lado a otro, como péndulo. Cuando es coercitivo, cuando hay violencia, la simetría es muy clara. Siempre está la balanza hacia un solo lado. Ahí solamente lo que se puede establecer es remover a la persona del entorno violento y que identifique una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que sucede en el ambiente. Tú no tienes relación, no decidiste, no puedes saber si el otro está bien o está mal, no te corresponde. Hacemos ese eco de la narrativa prestada. El otro es que él me dice que se siente mal porque yo le dije no, se siente mal porque está frustrado. Tú te sientes mal porque tu cuerpo te avisa, cuidado. Empezamos a discernir, empezamos a espaciar. tengo, Entonces hay otra pregunta. tengo otra duda. ¿El sistema nervioso actúa por lo que aprendió o el sistema nervioso actúa de manera independiente? Ambas. Hay procesos autonómicos como la respiración, el ritmo cardíaco, lo que vamos, las funciones de los órganos, de las tripas. Y es ahí donde hay que tener en cuenta el mismo proceso del sistema nervioso. El simpatético está mielinizado. Si yo toco algo, la respuesta es inmediata. El parasimpatético no lo está. Digamos, el simpatético, que el simpático no tiene nada, es una carretera y el parasimpatético es una vía alterna, una terracería. Entonces, cuando yo siento, cuando yo experimento, todos esos estímulos se codifican y pasan por mi toallo encefálico y se van registrando, se aprende. Aquí la cuestión es, ¿qué se hace con esa información que me llega a choque todos los días? Y es cuando yo no tengo un lugar de descanso seguro, cuando yo no puedo volver a una pausa, cuando yo no permito de 10 a 15 minutos que se ejecute ese programa de bajada del cerebro a las vísceras, el parasimpatético,
que cualquier pensamiento, cualquier ruido, cualquier hiperalerta impide su procesamiento, es ahí donde no se integra, es ahí donde el trauma se empieza a manifestar, es ahí donde lo aprendido se vuelve ruido, donde lo experimentado se vuelve confusión, dolor, se vuelve algo no procesado. Entonces, digamos que de manera consciente o en el sueño o en el descanso es cuando podemos asimilar lo que pasó en el día. Imagínate, son 10 a 15 minutos sin un pensamiento, sin un movimiento, estáticos y con respiración amplia, que es algo muy importante. Si no se siente por la parte corporal, sistema nervioso, el diafragma activo, dice, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero yo no estoy tranquilo. Respiración torácica, ritmo acelerado, voz que no tiene pausas, que no tiene marcas ni tonalidad. Okay. Okay. Y Entonces, dime. es una combinación, pues, o sea, Sí. básicamente es en el trauma, por ejemplo, se activa, ya para dejar a alguien más si quiere preguntar, o sea, se activa porque lo aprendió y entonces hay que enseñar al cuerpo a que ya no tiene que estar prendido el estado del sistema de alerta, sino que tiene que empezar a relajarse. Ok. Aquí el tema importante, por el trío polivagal que explicó el maestro Diego, es la ventana de tolerancia. Es oscilar en un estado de activación con el cortisol, con la adrenalina, con el enfoque, con la tensión, suficientemente atenuado que no me sea un desgaste. Y con una relajación, con una soltura, con apertura, suficientemente atenuado que no sea un colapso. Entonces tenemos como que eso es al mismo tiempo. Lo que es importante que el paciente o el consultante necesita saber es por qué lo hice, por qué sucedió, por qué me quedé. Y porque tu cuerpo en su momento lo vio, que el pelado grandote que hacía mucho ruido me podía mantener seguro, ahorita ya no. O la mujer que siempre me buscaba, me pedía, me hacía sentir bien importante, ahorita ya no. Y es que a ver, ya. Es como un termómetro. Si yo, mi emocionalidad, que la emoción solamente señala, informa, si yo digo, es que estoy enojado porque ya está sobrado, yo siento un malestar y es ahí en donde mi cuerpo me avisa, hey, cuidado, me molesto, me enojo, me retuerce, mi pecho se tensa, o que algo no me gustó, ¿qué haces? Muchas veces validamos nuestras sensaciones con el otro. Si yo le digo no y se molestó, es mal, me siento culpa, no es. ¿Cómo te sientes en la respuesta propia? No me parece, tú estás equivocado, ya no voy a hablar contigo. Respira profundo, me siento en paz ligero. Esa es la regulación. Cómo mi cuerpo asimila el evento, el momento presente. Si no suelta, si yo respiro, no me calmo, me retiro. Mi cuerpo dice, aquí hay un peligro que no puedo permanecer. O sea, aquí no voy a calmar, sácame. Entonces, la lucha, que la respiración de cuadro, que el anclaje no funcione, no es falla, sino tu cuerpo dice, aquí no lo voy a permitir, me estás quitando una herramienta. Y es muy similar a siéntate, cállate y respira. Es una forma agresiva. Cuando alguien tiene tentación de movimiento, lo que quiere es caminar, mover los ojos. Dile, busca una ventana, busca una puerta. Puedes salir en cualquier momento. ¿Te gustaría salir? Recupera la agencia, recupera la capacidad corporal. Ok, tengo medios, baja. Ahí cuando ya empieza a calmarse, que respira y siente el movimiento interno. Y si gustas caminar, párate y anda. Vamos con el cuerpo, no a la expectativa de que es controlar, contener, cálmate. Okay. O sea, ¿hay otra pregunta? De mi parte no sé si alguien más quiere preguntar algo, pero muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No hay nada, Diego. Sí, Roxy, vos tenés una pregunta. Sí, una consulta. En lo que usted explicaba de Eco y Narciso, ¿puede ser que en algún momento, en este caso Eco, adapte actitudes de Narciso para buscar su propio Eco y mantener esa relación, digamos, con el principal Narciso? Ok, entiendo el punto. Es el rol de víctima-victimario. Y es parte de la misma narrativa que uno se va construyendo. No voy a profundizar tanto en el ejemplo, en la dinámica que me diste, pero sí en el contexto por cual sucede. Y es un círculo. Yo esperaba que me entendieran, yo esperaba que me
cuidaran, yo esperaba que me protegieran, yo esperaba que mi familia me apoyara, ¿no? Entonces, cuando alguien sufre de una situación de pareja, una situación de abuso relacional, lo que sucede en tu dinámica es la siguiente. A nadie le importa cómo quiera hablar mal de mí, cómo quiera salir lastimado, pues al menos lastimo al lastimador o lastimo a quien, mi próxima pareja, para que le duela más si sienta que me van a dejar o para que le piense para que no me dejen. Se invierte, sí sucede. No sé si me expliqué. Como de víctima a victimario. Como no hay reglas, no hay apoyo, no hay ley, como es algo moral que realmente no se pena, salvo por violencia física, los insultos, los psicológicos, o sea, realmente no hay una consecuencia. Eso es lo que aprende ECO. No hay consecuencia, yo lo aplico. Me lo hicieron, lo hago. Me doy el permiso, me doy la legitimación para poder hacer el daño ajeno de perpetuación. ¿Sí contesté bien? Ok. Muy bien. Les quiero compartir una pregunta que tenía preparada, que esto seguramente hay error. ¿Todas las ECO son mujeres? No, no necesariamente. También el perfil de ECO se refiere pues a alguien que ignora sus sensaciones corporales, opta por un diálogo o contexto social de qué van a pensar, qué van a decir, qué situación, y empieza a racionalizar, a pensar, a justificar, a explicar antes de sentir. Pero en el caso de los hombres no es tanto como un amor romántico o que espera ser correspondido o un tema de atención. Es la voz del desempeño que no puede fallar. Te lo explico. Palabras: no soy suficiente, no sé cómo proteger, no sé cómo proveer, no cumplo lo que se siente o necesita ser un hombre. Eso son los ecos masculinos. Hacen resultados en la competencia, en la imagen de la capacidad. En las voces que no se callan, las voces que van rondando, pues son muy similares, ¿no? Seré macho, seré varonil, no seré afeminado, seré muy débil, me van a querer, mi pareja me dejó, mi pareja se fue con otro más grande, se fue con uno más fuerte, yo soy menos. Entonces, una serie de competencia y comparación en el caso de los hombres. El patrón es el mismo, el vocabulario cambia, más por el desempeño, no tanto por la respuesta. Muy bien, no sé si tengan más preguntas. Por mi parte sería todo. Bueno, la verdad que muy interesante este enfoque mezclado con literatura, con historia, la verdad que muy interesante. Muchísimas gracias, Alan, por esta Gracias. presentación y por toda la predisposición para estar presente en este evento. Queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes también acompañando a esta ponencia, a la última ponencia del día de hoy.